El mensaje de hoy es un mensaje que estuve orando mucho para poder compartirlos con ustedes y pensando también qué es lo que la iglesia necesita escuchar, qué es lo que la iglesia necesita recibir, qué es lo que necesitamos. Y digo necesitamos porque yo también me involucro, me incluyo. Uno piensa, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere decirte cuando leemos la Biblia, cuando la estudiás? Y creo que Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Un mensaje que a mí también me ayudó mucho y que quiero compartir con vos en estos minutos, ¿sí? Para eso voy a pedir a un niño, a Santi, no sé si está por ahí. ¿Dónde está? Lo había visto por ahí. Ahí está. Que Santi me acompañe aquí al frente un ratito nomás, ¿sí? Acá nomás. No se asusten porque me ven con esto. No le voy a hacer nada, no lo voy a colgar, ni mucho menos. Pero necesito la ayuda de Santi, ¿sí? Él me va a ayudar ahora. Y también necesito la ayuda de Eric. Un ratito nada más. Vení, Eric, pasa acá y vamos a pararnos de este lado. Santi, mirá. De acá y Eric de este lado. Y presten atención a esto. Acá yo tengo una soga. Voy a pedir a Eric que sostenga allí una parte y que Santi sostenga la otra. Vamos a estirar, vamos a tensarlo un poquito. Agarrar de este lado, ahí. Fíjense bien esto, ¿no? Agarrar bien con toda tu fuerza. Ahí está. Ahora, si yo les digo que miren esta escena, y yo le digo a Eric y a Santi que los dos tiren la soga para su lado lo más fuerte que puedan, ¿quién creen ustedes que va a ganar? Por el momento va a ganar Eric, por el momento, pero cuando Santi crezca va a ganar Santi. ¿Por qué digo esto? Porque hay una diferencia, ¿no? Ustedes ven que la diferencia es evidente no solamente en edad, sino también en ¿qué? En fuerza, en tamaño. Muchas gracias. No se vayan, porque después me van a ayudar de nuevo. Así que siéntense, no solamente en fuerza, en tamaño. Yo me acuerdo cuando llegué acá, Eric era más chiquitito. Y ahora fíjense cómo creció, ¿no? ¿Fue justo lo que acabo de hacer o no? ¿Cuántos creen que fue justo? Nadie, fue injusto totalmente. Hacer que compitan dos personas en fuerza cuando son diferentes en fuerza, en tamaño, en edad, ¿sí? Bueno, así como acabaron de ver esta escena, así es nuestra fuerza humana comparado a la fuerza que tiene el enemigo, que tiene Satanás. Es imposible, hermanos, que podamos vencer nosotros a Satanás con nuestra propia fuerza. No lo hacemos, no lo podemos lograr, es imposible. Así como ustedes vieron esto, es imposible que vos con lo que sos, yo con lo que soy, pueda vencer a Satanás. Hace unos años cuando estaba colportando, golpeé una puerta, matiendo un hombre mayor, y esto sucedió en Chacabuco, acá en el interior de Buenos Aires, y fue esto en los alrededores de Chacabuco, podríamos decir casi en una zona rural. Y me atiende este hombre, muy campeño, por así decirlo, y me acuerdo que él me hace pasar a la casa, me invita a sentarme a la mesa, y me empieza a servir un poquito de agua, y cuando él se levanta, estaba vestido de gaucho, ¿no? Primeramente. Cuando él se levanta y yo miro la espalda de él, tenía, ¿saben qué cosa en el cinturón atravesado? Un facón, un cuchillo de esos grandes, plateado, brilloso, parece que hubiera sido sacado de una vidriera y lo tenía ahí, ¿no? Y yo le pregunto, por curiosidad mía, no recuerdo el nombre de él, ¿no? Pero imagínense, se llamaba Pascual, ¿no? Por así decirlo. Pascual,
qué lindo cuchillo que tiene usted ahí en su cinto, le pregunto, ¿no? Y él me dice, sí, la verdad que yo siempre lo uso. Y ahí me empecé a intrigar más, ¿no? Y le digo, ¿por qué usted está siempre con...? Yo pensé que era algo estético, ¿no? Algo de, como algo que sea parte de la ropa que él utilizaba. Y él me dice, ¿sabes que con este cuchillo Satanás me tiene miedo? Con este cuchillo Satanás me tiene miedo. Varias veces el diablo quiso atacarme y yo con este cuchillo me defendí. Así que Satanás me tiene miedo y ya hace tiempo que él no me viene y me ataca. Y yo le escuchaba lo que él me decía, ¿no? Y trataba de entender. Obviamente que no me puse a contradecirlo, y menos él con ese cuchillo en la mano. Pero pensaba para mis adentro, ¿no? Decía, y pensaba en general, ¿no? Qué equivocado que estamos nosotros los humanos. Pensamos que con un cuchillo, con un facón, podemos defendernos de Satanás. Y sabiendo quién es Satanás, nada más y nada menos, un ángel especial escogido por Dios, poderoso, más que todos los demás, sabio, que decidió separarse de Dios y se convirtió en el enemigo de Dios. Pero sigue siendo un ser poderoso, un ser astuto, un ser que no te van a alcanzar todos los cuchillos que vos consigas para defenderte de él. No te va a alcanzar cerrar la puerta con llave para defenderte con él, ni aunque le pongas todas las rejas posibles, no vas a poder hacer nada contra él. Así como estamos, no hay nada que puedas hacer para luchar y defenderte de Satanás. Pero la palabra de Dios es tan hermosa y Dios nos revela su plan a través de su palabra y Él nos muestra la manera de cómo podemos luchar nosotros esta batalla. ¿Quieren conocerla? Vamos a ir a nuestras Biblias al libro de Efesios. Mientras yo subo, Efesios capítulo número 6. Efesios capítulo número 6. Dice Pablo a partir del versículo número 10. Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. ¿En quién? Fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa, dice la palabra de Dios. Si Pablo acá está diciendo y está escribiendo allí a la iglesia de Éfeso, fortalezcanse, ¿por qué lo dice? ¿Cómo se encontraban ellos en ese momento para que venga Pablo y diga fortalezcanse? Se encontraban débiles. Pablo le está escribiendo a una iglesia, a un grupo de personas que estaban débiles en la fe. Por eso, familia, qué importante es que nosotros podamos saber cómo luchar esta batalla. Primeramente reconociendo cómo estoy yo hoy. No vamos a poder luchar y mucho menos vencer nuestras batallas espirituales a menos que vos no reconozcas cómo estás espiritualmente. Ojalá Dios quiera, y es mi deseo, y seguramente el de Dios, que vos estés fuerte espiritualmente. Pero la realidad de muchos es la debilidad espiritual, la lucha espiritual. Sigue diciendo en el versículo número 11, vestidos de toda la armadura, ¿de quién? De Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay una vestimenta, hay una armadura que necesitamos y que está disponible para que podamos luchar esta batalla. Y dice el versículo 13, sigue diciendo ahí el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra quienes, principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha más grande y más terrible que se desarrolla en este mundo no es la lucha entre Rusia y Ucrania, no es la guerra que se pelea en Medio Oriente, no fue ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, que se llevaron muchas vidas. La mayor lucha y batalla y guerra que existe hoy en el mundo es la que se desarrolla en tu corazón y en tu mente. Es la batalla del bien y del mal, es la batalla del gran conflicto, que existió prácticamente desde el principio. Y es una batalla donde cada uno de nosotros, estando así como estamos expuestos constantemente a la derrota, al sufrimiento, a las caídas. Y la palabra de Dios nos dice que esta es una lucha espiritual. Por tanto, si es espiritual, ¿cómo la debemos pelear? De manera espiritual, ¿sí? Cuando Pablo escribe esta epístola, el mayor poder político, militar que existía en ese momento era el Imperio Romano. Fíjense en qué poderoso que era el Imperio Romano, que venció los ejércitos nada más y nada menos que de Grecia y muchas otras batallas que pelearon y vencieron. Desde los griegos a los romanos hubo un paso importantísimo en cuanto a tácticas militares, armas que le dieron ese poder para vencer a las demás naciones. Una de ellas, por ejemplo, porque hubieron varias, una de ellas es la utilización del hierro, un material que no era muy usado, ¿sí? Hasta ese momento se utilizaba el bronce, la plata, pero el hierro era un material, a diferencia de los demás, muy duro, muy fuerte. Obviamente que era también pesado, pero el ejército se entrenaba para poder utilizar estas armas. Y saben que un soldado romano tenía muchas ventajas, a diferencia de cualquier otro soldado de otras naciones. ¿Por qué? Porque el entrenamiento que ellos tenían era un entrenamiento diferente, era un entrenamiento especial. Por ejemplo, algo que les daba las victorias a las legiones romanas era la manera en la que se organizaban en las batallas. Ellos estaban divididos en legiones, algo que no lo solían hacer las otras naciones. Y eso les daba muchas posibilidades de ataque, de defensa, de emboscar a los enemigos. Y no solamente eso, sino que tenían herramientas o armas preparadas para ese estilo de lucha. Tenían los famosos escudos, que tenían una forma especial para armar formaciones de defensa donde ni las flechas podían ingresar por allí. Tenían espadas, una espada diferente, que ahora vamos a hablar un poquito sobre esto. Y no solamente eso, sino que también habían diferentes rangos allí entre el ejército romano. Los que comandaban las legiones eran los famosos centuriones. Para llegar a ser un centurión tenías que destacarte muchísimo. No cualquiera era centurión. No cualquiera tenía las características para liderar un ejército de soldados romanos. Entonces eran personas muy valientes y escogidas. Y acá Pablo nos empieza a mencionar de qué se trata esta vestidura, ¿sí? Y yo me imagino que Pablo utiliza como referencia la armadura o las armas del Imperio Romano, que era lo que él conocía en ese momento. Y dice así, versículo número 14, dice: estad firmes, ceñidas vuestra cintura, ¿con qué cosa? Con la verdad. El cinturón era muy importante en lo que es la vestimenta de un soldado romano. No era solamente para sujetar la prenda, sino que en el cinturón también
estaban allí las armas que utilizaban los soldados. Un soldado que andaba sin cinturón estaba indefenso prácticamente. El cinturón romano, acá dice cinturón o cintura, ceñid vuestra cintura con la verdad. Ahora, la verdad, yo pregunto, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué respuesta podríamos dar? Podríamos dar muchísimas respuestas, pero podríamos decir la palabra de Dios, muy bien. Podríamos decir Cristo. San Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, en resumidas palabras, podríamos decir que es Cristo y todo lo que eso involucra. En un momento, en un tiempo donde el engaño, la mentira, los fraudes son tan comunes entre la gente, es muy fácil que nosotros caigamos en algo de esto, en la mentira, en el engaño, en el fraude, porque somos seres humanos y pertenecemos a una sociedad, y la sociedad no tiene estos principios, estos valores de la verdad. La sociedad te presenta que hay que siempre sacar ventajas de los demás, que vos tenés que buscar tus propios bien, y si es necesario acudir a la mentira, al engaño o al fraude, muchos no lo piensan para acudir a esto. Y si vos sos llamado a pertenecer al pueblo de Dios, Dios te invita a que te pongas el cinturón de la verdad. Que la verdad sea una parte vital en tu vida, a la hora de tomar decisiones, a la hora de saber cómo relacionarte con los demás. Y yo quiero enfatizar esto. Según San Juan 14:6, la verdad es Cristo. Vos vas a poder tener la verdad o vivir en la verdad siempre y cuando tengas a Cristo como centro en tu vida. Dice también, vestidos con la coraza de ¿qué cosa? De justicia. ¿Sí? La coraza de justicia era la parte que protegía los órganos más importantes, podríamos decir, ¿no? El corazón, los pulmones, como hoy en día hablar de los chalecos de los policías, ¿sí? Estaban hechos de un material resistente, pero que al mismo tiempo le daba posibilidad de mover sin ningún problema las extremidades a los soldados, los brazos, las piernas, pero los protegían. ¿Y saben qué? La característica de esta coraza, especialmente de la coraza de los soldados, es que protegía la parte de adelante, ¿sí? La parte de adelante. La parte de atrás la tenían descubierta. ¿Por qué? Porque ellos se interesaban solamente proteger la parte de adelante. Porque un soldado romano, su objetivo era solamente avanzar. O sea, él quería protegerse desde el frente de la flecha, de las espadas, de los ataques. No estaba en la mente de un soldado romano dar la espalda. Por eso no necesitaban protección en la espalda. Qué bueno sería, hermanos, que nosotros mantengamos este principio en nuestra vida. La de solamente avanzar hacia Cristo. Y no pensar en volver en caminos anteriores, en una vida anterior. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo, ¿y qué va a suceder? Él huirá de vosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, ¿cómo hacía un soldado para avanzar firme, seguro, sin dar la espalda al enemigo? Bueno, el versículo número 15 dice, y calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Calzado los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. El calzado de los soldados griegos eran sandalias, pero tenían una característica especial estas sandalias. La suela tenían clavos, ¿sí? Clavos como algo parecido a los botines de fútbol, ¿sí? Pero con clavos. ¿Qué pasaba? Cuando un soldado daba un paso, se enterraba literalmente en la superficie que pisaba. Y eso hacía que tenga más resistencia, ¿sí? Que esté más firme, ¿sí? Era difícil hacer retroceder a un soldado romano con esas sandalias.
Dios quiere que tengamos también un fundamento sólido en nuestra vida, que nos ayude a avanzar, ¿sí? Y acá dice, calzado los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Es increíble, hermanos, pero cuando nosotros compartimos el Evangelio, eso nos edifica, nos fortalece, nos ayuda a dar pasos sólidos en nuestra vida. Por eso cuando vos compartís a Jesús, sea de la manera que sea, el que más se beneficia de esto sos vos. Cuando compartís lo que Dios hizo en tu vida, el que se fortalece sos vos. Además de ser una bendición para otra persona, eso te ayuda a vos en tu vida espiritual. Dice el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y fíjense para qué, ¿no? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Les decía hace un momento que los soldados romanos tenían un escudo especial. Generalmente era de madera, recubierto con cuero, pero tenían una forma especial para que puedan encastrarse y de esa forma formar murallas humanas y no permitían que los dardos, las flechas de los enemigos les hicieran daño. Y acá dice que es el escudo de la fe. La fe es lo único que nos va a mantener distancia de las tentaciones del enemigo. La fe, la confianza en Dios es lo que te va a ayudar a estar seguro, protegida de los ataques del maligno. Dice también el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué sería el yelmo de la salvación? El yelmo de la salvación es lo que cubre la cabeza, el casco. Los griegos, los persas usaban también cascos, pero el yelmo del soldado romano tenía una característica especial que era que dejaba descubiertos los oídos, ¿sí? Imagínense ustedes andar por la calle y no escuchar. No sé si alguna vez anduvieron con auriculares escuchando música, tal vez estaban cruzando una calle y pasa una bicicleta por al lado tuyo o un auto, no te diste cuenta porque vas escuchando música, no estabas utilizando los oídos. El oído era importante utilizarlo en una guerra, porque podía venir una persona de espalda corriendo a atacarte y vos no lo escuchabas y tenías los oídos tapados. Pero si vos escuchás, sabés, te puedes adelantar a lo que puede llegar a suceder, ¿sí? El casco, el yelmo, protegía la cabeza, llevándolo al plano espiritual. La cabeza, la mente, es algo que tenemos que proteger. En la mente se procesan toda la información que llega o que lleva a través de los sentidos de nuestro cuerpo. Tacto, la vista, el oído, el olfato, el gusto. Qué importante que es cuidar nuestra mente. Se dice que nosotros tenemos 3 cerebros, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon eso, que tenemos 3 cerebros. Yo lo leí hace poco, un artículo donde dice que uno es el cerebro que conocemos, otro es el corazón y otro es el estómago. Obviamente que el corazón y el estómago no procesan la información como lo hace el cerebro, pero sí son órganos que son afectados por lo que te pasa, ¿sí? Por lo que te pasa, por las emociones que sentís, por las situaciones. Por eso es que a veces te duele la panza cuando estás nervioso o nerviosa. Por eso es que sentís un dolor en el pecho cuando estás angustiado o angustiada. Son órganos que son sensibles a lo que te pasa a vos como sujeto. Tenemos que cuidarnos, tenemos que aprender a lidiar con estas situaciones que nos pasan a todos. De distintas maneras, todos sufrimos situaciones. Por eso, hermanos, qué vital que es cuidar tu mente, tu cabeza. Cuidar qué es lo que estás mirando, qué es lo que estás escuchando, qué es lo que estás haciendo con tu vida, porque todo eso va a afectar tu vida espiritual. Hay que cuidar la mente, hay que cuidar la cabecita. Y después dice, la espada del Espíritu. ¿Algunos tienen duda qué significa la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Un soldado romano sabía utilizar la espada, el gladio. Era una espada de hierro cortita, pero que ellos la sabían utilizar muy bien. A diferencia de otros soldados, los soldados romanos se entrenaban para utilizar tanto la mano derecha como la mano izquierda. Si ellos eran heridos en batalla en la mano donde usaban la espada, no había problema, porque utilizaban la otra mano.
¿sí? Eso era una gran ventaja sobre cualquier otro soldado. Nosotros tenemos que aprender a usar la palabra de Dios. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios para poder vencer. Y lo último que dice acá es: orad en todo tiempo. Orad en todo tiempo. Y no lo presenta la palabra de Dios a la oración como un arma, sino que lo presenta como un estilo de vida. Orad en todo tiempo. No hay momento específico para orar. Vos podés orar en todo momento. Velad en todo momento. La oración constante con Dios es lo que te va a ayudar a poder tener estas armas. El escudo, la espada, el yelmo, las sandalias, el cinturón, la coraza, la oración. Si vos no estás orando, no estás llevando la armadura que Dios quiere que tengas. Si no estamos orando, por más que vos sepas esto, no tiene sentido. Satanás te va a atacar, te va a vencer, te va a herir, te va a destruir. Necesitamos orar constantemente. Voy a pedir a Santi y a Eric que vengan un ratito. Ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? Vamos a ponernos como estábamos antes. Un poquito más en el centro. Dijimos recién, bueno, mientras Santi sea niño así como ahora, siempre Eric va a tener ventaja, por ahora. Pero ¿qué pasaría? Vamos a ponernos un poquito más para acá. Y vos venís un poquito más para acá. ¿Qué pasaría si yo le pido a Dino, por ejemplo, te agarré sorpresa, Dino, vení un ratitito, que se ponga de este lado, ¿sí? No, perdón, de este lado era. Que se ponga de este lado, ¿no? Y que Dino, con lo grande que es, sí, Eric también es grande, pero ¿quién es más grande? Obviamente que es Dino, tiene más fuerza, ¿no? Por ahora, ¿no? ¿Qué pasa si yo digo ahora que sí? Ahora ustedes tiran para allá con toda su fuerza y Eric por acá. ¿Quién va a ganar? Yo creo que va a ganar esto, ¿no? Por ahora, cuando crees que Eric sea más grande. Pero ahí está, gracias por este ejemplo, ¿sí? Creo que quedó claro, ¿no? La idea. Familia, miren, solos nosotros no vamos a poder hacer nada. Solo no voy a poder hacer nada. Satanás es más fuerte que yo. Eso tenés que entenderlo. Solo no vas a poder vencer nunca. Ahora, si Jesús, en medio de tu debilidad, está Jesús de tu lado, fuerte, poderoso, que ya venció a Satanás varias veces y que lo va a terminar venciendo definitivamente cuando Él venga, ¿quién va a ganar la batalla? Nosotros por medio de Cristo. Ustedes conocen a Julio César, pero no estoy hablando de Julio acá, ¿no? Estoy hablando del famoso Julio César, emperador romano, político, militar, importante, una persona muy, muy inteligente, muy capaz de todo. Era una persona que salía de lo normal y bueno, por eso llegó a ser lo que era, un famoso emperador. Es curioso que este hombre, Julio César, escribió mucho y escribió un comentario, él que se llama Comentario sobre la batalla a las Galias. En el tomo 5, capítulo 44 de ese comentario, que básicamente es historia de las batallas, él habla de dos centuriones. Uno llamado Tito Pulón, apellido, creo que es el apellido, y Lucio Boreno, ¿sí? Él cuenta en ese comentario que estos dos centuriones, que estaban a punto de llegar al primer grado en cuanto a lo que era su puesto como centuriones, constantemente ellos se peleaban, ¿no? Y constantemente debatían en decir quién era el más valiente de ambos, ¿no? Eran dos personas muy capaces, muy valientes los dos, pero siempre estaba esa riña de por medio en decir quién es el más valiente. Dice que en el año 54, era un invierno, las legiones de estos dos centuriones se enfrentaron a un enemigo y cuando ellos estaban los dos atrincherados, resistiendo
el ataque de este otro enemigo, dice que Pulion él dijo, hoy es el día para que se defina quién es el más valiente. Hoy es el día para que se define el más valiente y vamos a terminar con esta discusión ahora. Entonces lo que hace Tito es avalancharse sobre el enemigo. Donde estaban todos el ejército enemigo, él va y enfrenta solo a todo el ejército. Dice el historiador Julio César que cuando él va corriendo hacia el enemigo, viene uno corriendo y él con su lanza, la arroja, lo clava al enemigo y lo tira, lo impulsa contra el resto de los soldados enemigos, obviamente ya muerto. Dice que el ejército enemigo al ver esto, que realmente no se esperaba una reacción de este hombre, dice que todos juntaron fuerza y todos fueron contra Tito para atacarlo. Y cuando ve el Tito que se vienen todos contra él, él intenta sacar la espada y la vaina se le había dado vuelta y había hecho que la espada se quede trabada. Cuando Lucio ve eso, dice que él también decide sumarse a la batalla. Y él sale corriendo a auxiliar a Tito y dice que él con su espada empieza a desviar las flechas de los enemigos. Todo el ejército rodea a estos dos centuriones. Y cuando Tito Pulion saca su espada, los dos estaban armados. Y a partir de ese momento comenzó el fin de ese ejército enemigo. Los dos solos derrotaron a un ejército enemigo. Dice la historia, que a veces está mezclada con historia real y un poco con un poco de algo agregado, ¿no? Que estos dos soldados, después de terminar esa batalla, vuelven juntos y no le cuentan a nadie, porque nadie fue testigo de esto. Ni siquiera el emperador llegó a escuchar por palabras de ellos lo que había sucedido, pero a partir de ese momento, esa batalla, esa riña de decir quién era el mejor, se terminó, quedó ahí, porque los dos entendieron que tenían que luchar unidos, que tenían que dejar de lado sus propios pensamientos, sus diferencias, y se dieron cuenta que luchando unido eran capaces de enfrentar y vencer a todo un ejército completo. Qué lindo, hermanos, familia, que nosotros podamos también comprender esto. Todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestros momentos de debilidad, nuestros momentos de desánimo, los tenemos todos. Ahora, ¿no es eso suficiente como para estar agregándoles más conflictos todavía? A mí, con las cosas personales mías, ya me alcanza y me sobra. No quiero agregarles más. Pero a veces nosotros a nuestros conflictos que tenemos le agregamos más conflictos, más lucha. ¿Y eso qué produce? Separación, pelea. Dios no quiere que haya eso entre nosotros. Dios no quiere que haya eso en tu vida. Dios quiere que te concentres en esta batalla, que no es la batalla contra tu hermano o contra tu hermana, es la batalla espiritual que hay en tu vida y en tu corazón. Y cuando nosotros empezamos a ayudarnos a pelear juntos esta batalla, se hace más fácil. Se hace más fácil cuando yo me acerco a Eric y le digo, Eric, yo sé que estás mal, le pregunto, me acerco, oro con él, lo acompaño, le ofrezco mi ayuda. Es más fácil así. Dios quiere, hermanos, que luchemos juntos esta batalla. Juntos vamos a ser más fuertes. Con la armadura de Dios vamos a poder resistir los ataques, los engaños del enemigo. Pero eso lo vamos a lograr si estamos dispuestos a ponernos esa armadura. ¿Cuántos quisieran en esta mañana decirle al Señor, Señor, ayúdame a tener esa armadura en mi vida? ¿Cuántos reconocen que necesitan esa armadura en su vida? ¿Puedo ver las manos? Vamos a orar, así como estamos. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ponernos esta armadura tan necesaria. Y un desafío también, hermanos. Tratemos de que los niños de nuestra iglesia, y ustedes como papis, aquellos que son papis, que los niños se pongan esta armadura.
Yo le estoy hablando a ustedes mayormente adultos, con palabras que ustedes me van a entender. Pero hay un desafío, que yo también estoy con eso. Tengo que vestir a Lucía con esta armadura, así chiquitita como es. Ella tiene que aprender a usar su armadura. Y creo que todos los que son padres, abuelos, tíos, tenemos también ese desafío. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este momento, Señor, en tu iglesia, en la casa de Dios. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que la realidad nuestra, que somos débiles, Señor, que somos chiquitos, que necesitamos de ti constantemente. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a que en forma diaria, constante, podamos acudir a ti, que podamos, Señor, vestirnos con esta armadura espiritual para poder resistir, enfrentar, avanzar, Señor, hacia lo que tú quieres hacer con nosotros, que es encontrarte nuevamente con cada uno de tus hijos. Por eso, Padre, queremos en este momento ponernos en tus manos, pedirte que a través del Espíritu Santo, Señor, tú sigas obrando en nuestra vida, en nuestra mente, para que podamos, Señor, juntos vestirnos y luchar esta batalla espiritual que ya está decidida. Ya sabemos, Señor, quién va a vencer, quién va a ser derrotado. Por eso, Padre, queremos estar de tu lado, porque estando de tu lado, esa victoria también es nuestra. Gracias, Señor, por estar con nosotros, por mostrar siempre esa preocupación de estar a nuestro lado. Oramos, Señor, y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.